Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos tisulares. El oxígeno va a difundir desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares, que van a unirse hasta formar las venas pulmonares que llegan al corazón, quien va a bombear la sangre oxigenada a través de las arterias, arteriolas y capilares arteriales hacia los tejidos del cuerpo, donde se forman grandes cantidades de dióxido de carbono y se realiza un nuevo intercambio gaseoso para luego recogerse en capilares venosos, vénulas y venas, que van a llegar al corazón para bombear la sangre a los pulmones para oxigenarse nuevamente. Estos gases pueden moverse desde un punto a otro mediante difusión, que consiste en el flujo o pasaje de sustancias de un lugar de alta concentración a otro de baja concentración. En el caso del oxígeno, este difunde desde los alvéolos a la sangre capilar pulmonar porque la presión parcial de oxígeno en los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno en la sangre capilar pulmonar en su extremo arterial es solo de 40 milímetros de mercurio, porque ya fue desoxigenada en la periferia. Entonces, la diferencia inicial de presión que hace que el oxígeno difunda hacia el capilar pulmonar es de 104 menos 40, es decir, de 64 milímetros de mercurio. Y cuando la sangre ha atravesado un tercio de la distancia del capilar, la presión de oxígeno ha llegado a hacerse de 104 milímetros de mercurio, como en el alvéolo. En los otros 2/3 ingresa poco oxígeno adicional en los capilares. Esto ayuda a que en el ejercicio, donde la sangre circula más rápido y permanece menos tiempo en el capilar, igualmente llegue a oxigenarse efectivamente. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina flujo de derivación o shunt anatómico, lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares, esta mezcla venosa de sangre hace que la presión de oxígeno de la sangre que entra al corazón izquierdo y que es bombeada hacia la aorta disminuya hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la presión de oxígeno en los capilares es de 95 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno en el líquido intersticial que rodea a las células tisulares es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presión hace que el oxígeno difunda rápidamente desde la sangre capilar hacia los tejidos, y la presión de oxígeno capilar disminuye hasta un valor casi igual a la presión de 40 milímetros de mercurio que hay en el intersticio. Y esta presión de 40 milímetros de mercurio es la que llega a los pulmones. Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, se transportan cantidades mayores de oxígeno hacia el tejido y por lo tanto la presión de oxígeno tisular aumenta. Sin embargo, el límite superior hasta el que puede aumentar la presión de oxígeno, incluso con un flujo sanguíneo máximo, es de 95 milímetros de mercurio, porque esta es la presión de oxígeno en la sangre arterial. Por el contrario, si el flujo sanguíneo a través del tejido disminuye, también disminuye la presión de oxígeno. Por otra parte, si las células utilizan para el metabolismo más oxígeno de lo normal, esto reduce la presión de oxígeno del líquido intersticial, y en contrapartida, si la célula consume menos oxígeno, hay aumento de la presión de oxígeno en el líquido intersticial. En resumen, la presión de oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre la velocidad del transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos y la velocidad a la que los tejidos utilizan el oxígeno. Cabe destacar que la presión de oxígeno intracelular normal varía desde un valor tan bajo como 5 milímetros de mercurio hasta un valor tan alto como 40 milímetros de mercurio, y en promedio es de 23 milímetros de mercurio. Como normalmente solo son necesarios 1 a 3 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para los procesos químicos que se realizan en la célula, estos 23 milímetros de mercurio son más que suficientes y proporcionan un factor de seguridad grande. Cuando las células utilizan el oxígeno, prácticamente todo se convierte en dióxido de carbono, y esto aumenta la presión de dióxido de carbono intracelular,
que es de 46 milímetros de mercurio, y en el intersticio es de 45 milímetros de mercurio, diferencia de presión de solo 1 milímetro de mercurio. Debido a esta elevada presión de dióxido de carbono de las células tisulares, el dióxido difunde desde las células hacia los capilares tisulares, que tienen una presión de 40 milímetros de mercurio, y al salir de los tejidos se iguala a la presión intersticial de 45 milímetros de mercurio. Y es esta la que llega a los capilares arteriales de los pulmones, en donde la presión de dióxido de carbono del aire alveolar es de 40 milímetros de mercurio. En los pulmones difunde desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos y es expirado. Así, en todos los puntos de la cadena de transporte de gases, el dióxido de carbono difunde en una dirección exactamente opuesta a la difusión del oxígeno. Sin embargo, hay una diferencia importante entre la difusión del dióxido de carbono y la del oxígeno. El dióxido de carbono puede difundir aproximadamente 20 veces más rápidamente que el oxígeno. Por lo tanto, las diferencias de presión necesarias para producir la difusión del dióxido de carbono, que es de 5 milímetros de mercurio, son en todos los casos mucho menores a las diferencias de presión necesarias para producir la difusión de oxígeno, que es de 55 a 65 milímetros de mercurio. Además, la presión del dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta ser casi exactamente igual a la presión de dióxido de carbono alveolar, de 40 milímetros de mercurio, antes de que haya atravesado más de aproximadamente un tercio de la distancia de los capilares. Este es el mismo efecto que se observó antes para la difusión del oxígeno, excepto que ocurre en la dirección opuesta. El flujo sanguíneo capilar tisular y el metabolismo tisular afectan la presión de dióxido de carbono de una manera totalmente opuesta a su efecto sobre la presión de oxígeno tisular. Una disminución del flujo sanguíneo desde el valor normal hasta un cuarto del valor normal aumenta la presión de dióxido de carbono de los tejidos periféricos desde el valor normal de 45 milímetros de mercurio hasta un nivel elevado de 60 milímetros de mercurio. Al contrario, el aumento del flujo sanguíneo hasta 6 veces el valor normal reduce la presión de dióxido de carbono intersticial desde el valor normal de 45 milímetros de mercurio hasta 41 milímetros de mercurio. Este es un nivel casi igual a la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial, 40 milímetros de mercurio, que va a entrar en los capilares tisulares. Un aumento de 10 veces el metabolismo tisular aumenta mucho la presión de dióxido de carbono del líquido intersticial para todas las velocidades del flujo sanguíneo, mientras que la disminución del metabolismo a un cuarto del valor normal hace que la presión de dióxido de carbono del líquido intersticial disminuya hasta aproximadamente 41 milímetros de mercurio, acercándose mucho a la de la sangre arterial, que es 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo viajan los gases en sangre? Bueno, el oxígeno va a estar unido a la hemoglobina en un 97%. Esto permite que la sangre transporte de 30 a 100 veces más de oxígeno de lo que podría transportar en la forma de oxígeno disuelto, que representa alrededor de un 3%. El dióxido de carbono, por su parte, combinado con sustancias químicas, aumenta su transporte de 15 a 20 veces. La molécula de oxígeno se combina de manera laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la presión de oxígeno es elevada, como en los capilares pulmonares, el oxígeno se une a la hemoglobina, pero cuando la presión de oxígeno es baja, como en los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Esta es la base de casi todo el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Vamos a hablar ahora un poquito de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Se conoce como curva de disociación de la hemoglobina a la curva sigmoidea en forma de S que surge al representar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. La curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida a oxígeno a medida que aumenta la presión de oxígeno sanguínea, lo que se denomina saturación porcentual de hemoglobina. Una presión de oxígeno de aproximadamente 95 milímetros de mercurio se corresponde con una saturación en promedio del 97%, y una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio presenta una saturación de la hemoglobina de alrededor del 75%. La saturación podemos medirla con el oxímetro.
La sangre de una persona normal contiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina cada 100 mililitros de sangre. Y cada gramo de hemoglobina se puede unir un máximo de 1,34 mililitros de oxígeno. 1,39 mililitros cuando la hemoglobina es químicamente pura. Las impurezas, como la metahemoglobina, reducen esta cantidad. Por lo tanto, los 15 gramos de hemoglobina por 1,34 mililitros de oxígeno es igual a 20,1, lo que significa que en promedio estos 15 gramos de hemoglobina de 100 mililitros de sangre se pueden combinar con un total de aproximadamente 20 mililitros de oxígeno si la hemoglobina está saturada al 100%. Esto habitualmente se expresa como 20 volúmenes por ciento. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la persona normal también se puede expresar en forma de volumen porcentual de oxígeno, en lugar de la saturación porcentual de la hemoglobina. La cantidad total del oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal, que tiene una saturación del 97%, es de aproximadamente 19,4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Cuando atraviesa los capilares tisulares, esta cantidad se reduce en promedio a 14,4 mililitros, con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y hemoglobina saturada de un 75%. Así, en condiciones normales, se transportan aproximadamente 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. A la presión de oxígeno arterial normal de 95 milímetros de mercurio, hay disueltos aproximadamente 0,29 mililitros de oxígeno en cada 100 mililitros de agua de la sangre. Y cuando la presión de oxígeno de la sangre disminuye al valor normal de 40 milímetros de mercurio en los capilares tisulares, solo permanecen disueltos 0,12 mililitros de oxígeno. En otras palabras, normalmente se transportan 0,17 mililitros de oxígeno en estado disuelto en los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo arterial. Por tanto, la cantidad de oxígeno que se transporta hacia los tejidos en estado disuelto normalmente es pequeña, solo de un 3% del total, en comparación a los 97% que transporta la hemoglobina. Durante el ejercicio intenso, cuando la liberación por la hemoglobina de oxígeno a los tejidos aumenta otras 3 veces, la cantidad relativa de oxígeno que se transporta en estado disuelto disminuye hasta un valor tan bajo como el 1,5%. Pero si una persona respira oxígeno a concentraciones muy elevadas de presión de oxígeno alveolar, la cantidad que se transporta en estado disuelto puede ser mucho mayor, a veces tanto que se produce un exceso grave de oxígeno en los tejidos y se produce intoxicación por oxígeno. Esto con frecuencia produce convulsiones e incluso la muerte. Bueno chicos, esta es la primera entrega de una secuencia de videos de un tema que es bastante complejo y muy lindo. Personalmente es lo que creo. Espero que lo hayan entendido. Saben que igualmente pueden consultarnos las dudas, pueden escribirnos en el canal o si no por las redes sociales, no hay problema, donde les quede más cómodo. Incluso si dentro de campus hay una plataforma, saben que pueden contactarnos por ahí. Bueno, nos vemos en una siguiente clase.